Hernández Hernández, en donde, bueno, en esta ponencia, pues ellos nos van a hablar de la milpa de San Juan Chamula, en Chiapas, México. Ramón Mariaca, para quienes no lo conocen y para que lo conozcan, pues es ingeniero agrónomo, maestro en ciencias, en botánica, con orientación en etnobotánica y doctor en antropología social. Es investigador del Colegio de la Frontera Sur, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Etnobiología, de la Sociedad Mexicana de Agroecología y de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, de la que es fundador. También ha sido coordinador de la Unidad San Cristóbal de COSUR, director general de Estadística e Información Ambiental dentro de Semarnat, conformando así la Dirección General de Agroecología y Patrimonio Biocultural. También es miembro del Consejo Directivo de Universidades Interculturales de Chiapas y Maya de Quintana Roo, miembro fundador de la Red de Patrimonio Biocultural, financiada por el CONACYT y del programa doctoral en etnobiología y estudios bioculturales de la Universidad del Cauca en Colombia, también de la cual ha sido profesor visitante. Así también ha sido profesor visitante en la Universidad de San Carlos, en Guatemala, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, entre otras. Sus líneas de investigación pues, son la etnobiología, agroecología y manejo de recursos naturales por grupos mayenses, la agricultura tradicional con énfasis en el estudio de la cultura y su tecnología, así también como la historia del desarrollo de la agricultura en el área mesoamericana. Por su parte, el licenciado Guadalupe Hernández Hernández, él estudió gestión comunitaria por la Universidad Intercultural de Chiapas. Actualmente es estudiante del segundo semestre de la maestría en recursos naturales y desarrollo en el Colegio de la Frontera Sur. Ha desarrollado diferentes proyectos productivos en el municipio de San Juan Chamula, siendo en la actualidad líder social de su comunidad de origen en dicho municipio, en San Juan Chamula. Bienvenidos ambos. Sin más preámbulo, Ramón, Guadalupe, les cedemos la palabra. Bienvenidos y gracias. Adelante, Ramón. Adelante. Ramón, no te escuchamos. Guadalupe, no sé si quieres. A ver, permítame un segundo, Ramón. Gracias. ¿Qué pasa? Creo que necesitas activar tu micrófono, Ramón. En el set, a ver, espérame. Es que me parece muy pequeña la presentación. Ajá. Entonces no me da chance, o sea, no veo dónde dice. Ay, bueno. ¿Sí? Bueno. A ver, espera. A ver. Sí, me deja. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Guadalupe, sí te escuchamos. Perfecto, perfecto, ya escucho. Gracias. Hola, Ramón. Hola. Entonces, en cuanto tú me digas, comienzo. Gracias. Adelante, ya puedes empezar. Muchas gracias, muy agradecidos por esta invitación a mis colegas, Luis Trenti y Leonardo Márquez. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre un sistema de producción que está presente en todo México y que tristemente se ha mitificado como algo muy simple, porque es practicado por campesinos pobres que se encuentran dispersos por donde quieran, las condiciones más amoladas de producción existentes, pero sin embargo, mi objetivo en esta ocasión, nuestro objetivo, perdón, junto con Guadalupe, es mostrarles la complejidad que puede tener la milpa en un lugar específico de México. De tal manera que cuando hablamos de un lugar específico de México, estamos queriendo decir que son muchas milpas las que tenemos en México y no una sola. Entonces, por favor, la que sigue. Rápidamente estamos viendo el mapa de San Juan Chamula.
Es un municipio que tiene 344 kilómetros cuadrados, 101,000 habitantes en 2020, población distribuida en 160 localidades conocidas como parajes. El 52% de la producción de la población vive en extrema pobreza, según datos del 2020. Datos importantes junto con esto es que la cabecera municipal y la mayor parte del municipio se encuentra arriba de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, tiene una temperatura media anual de 15 grados y precipitación de 2,241 milímetros. Esto significa que vamos a tener básicamente más de la mitad del territorio un clima templado subhúmedo, el más húmedo de los subhúmedos, y también una parte de él con clima templado húmedo. Asimismo, es importante también mencionar, porque más adelante vamos a ver la razón, que el 83% de los suelos son calizas y el 17% volcánicos. De tal forma que los suelos que tenemos son lubisoles, salisoles, geosems, algo de leptosoles y casi nada de regosoles, ¿no? En ese sentido, la gente está utilizando, con datos de 2010, el 46% de su territorio para hacer agricultura y respetando arriba del 52% para bosque. La que sigue, por favor. Bueno, Chamula, vamos a hablar un poquito de las condiciones sociales de la población e históricas. Chamula es un pueblo que ha mostrado una fuerte resistencia histórica desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. De hecho, es prácticamente el único pueblo que se enfrentó a los españoles y sus tropas mexicanas aliadas, con éxito hasta que finalmente fueron abatidos, ¿no? Y a partir de entonces ha habido una cantidad importante de levantamientos protestando justamente por las condiciones de vida que les impuso primero el régimen español, después el mexicano. Y bueno, pues el último levantamiento, lo vemos en la foto de la derecha, es el del movimiento zapatista. Y justamente el amigo que está en la fotografía es un amigo muy estimado que ya no vive en Chamula, pero es de origen chamula, y en ese momento se levantó junto con su gente. Las condiciones ambientales sociales que vive la población de San Juan Chamula son muy parecidas a las que están presentes en gran parte de las comunidades de México, comunidades rurales, como es un crecimiento, en este caso demográfico acelerado, un deterioro acelerado también de suelos y bosques, cacicazgos rurales, una creciente depauperación de las familias dedicadas a la agricultura, una elevada emigración, tanto nacional como internacional, malas condiciones nutricionales y de movilidad en la población rural, así como por problemas de atención a la salud, un bajo nivel educativo y deficiente calidad de servicios educativos, presencia de cárteles de drogas, comercio ilícito y tráfico de documentados, altas tasas de marginación, permanente tensión social y finalmente pues una creciente polarización económica entre la población. Y eso tiene que ver justamente por los ingresos muy altos que están llegando por actividades ilícitas versus la gente que practica agricultura. En este caso vamos a tener desde la milpa tradicional, que es lo que predomina, más una pequeña región del municipio que se dedica al cultivo de hortalizas, utilizando altas cantidades de agroquímicos y riego. Asimismo, un dato importante es que la diversidad genética de maíz y de frijol les hace formar parte de un centro de diversidad mundial de frijol, que es los Altos de Chiapas, y también tenemos una alta farmacopea tradicional. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que vamos a tener es la ubicación geográfica del pueblo Tzotzil, que es parte de las 32 lenguas mayenses, que son lo que nos muestra el mapa, de los cuales entre 11 y 13 están en México. Eso es por la gran cantidad de migración de Guatemala a México que hubo en tiempos no muy lejanos. Un dato importante es que la cultura maya es una de las pocas culturas en el mundo que tiene una antigüedad milenaria, en este caso sin interrupción, y se puede hablar de 3,500 años. Los tzotziles se establecen en las partes altas de Chiapas alrededor del siglo IX, ¿no? Y en lugares muy específicos y por lo montañoso de la región, pues finalmente en este momento tenemos 6 variantes lingüísticas, dentro de las cuales la chamula es una de ellas. La siguiente, por favor. Lo que vamos a apreciar en esta diapositiva es un glotocronograma
Esto es un árbol, ¿cómo se llama? Hecho por un estudiante de la lengua, Norman McQuown, donde pueden ver ustedes que el principio de la lengua protomaya, que se ubica originalmente en los Altos de Guatemala, la que se empieza a separar, los primeros grupos son los huastecos, después los yucatecos, y finalmente, más o menos hacia el año 800, lo vemos en el recuadro en rojo, el grupo celtalano, formado por celtales y tzotziles, llega a los Altos de Chiapas. Los celtales se ubican en zonas un poco más cálidas, los tzotziles en las partes más altas. Vean ustedes lo importante, los grupos más afines, como son los chontales, los choles, los chortís, el choltí y el celtal, que tiene que ver con el tzotzil, es algo muy importante. Nos vamos a la siguiente, por favor, porque vamos a encontrar que todos estos pueblos, amén de hablar una lengua casi entendible entre ellos, a pesar de que son lenguas diferentes, todos ellos se autodenominan a sí mismos como los milperos, caso de los choles, o los hombres del maíz, ¿verdad? O quienes hablan la lengua de los milperos, como son los chortís de Guatemala, o los soltales y los otziles son los batzicop, que quiere decir los hombres verdaderos, que es lo mismo que los lacandones, el hashuinik, ¿no? O los chontales, que son los yocotán, que son también los hombres verdaderos, ¿no? Entonces, en este sentido, muchos pueblos se autoasignan como los hombres verdaderos, y esto no solamente es el creerse el pueblo elegido por Dios, como serían los judíos, sino algo muy importante. En la historia religiosa de los pueblos mayas antiguos, se hablaba de 3 creaciones en los seres humanos, 2 fallidas porque no adoraban a los dioses, y finalmente una tercera creación, que somos los hijos del maíz. Entonces, los hijos del maíz somos los hombres verdaderos. Y esto lo voy a intentar demostrar, lo vamos a intentar demostrar a lo largo de esta ponencia. La que sigue, por favor. Bueno, todo lo que les decía, al estar todos estos pueblos hermanados, un dato interesante, lo vemos en el recuadro de la izquierda, es que todos ellos le asignan un nombre diferente a la milpa. Los mayas peninsulares, o sea, Yucatán, Campeche, Quintana Roo, le llaman col, los chontales de Tabasco le llaman choc, cholel, los choles, la cantón cor, etcétera, ¿no? De tal manera que les puedo decir que la milpa es un concepto colonialista náhuatl que nace en el náhuatl, perdón, que nace alrededor del siglo XIV, siglo XV, cuando empiezan a invadir los mexicas y otros pueblos el sur de Mesoamérica, y pues todo lo que veían era náhuatl, milpa, mili, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, derrotan a los mexicas y otros muchos pueblos nahuas, entre ellos los tlaxcaltecas, los texcocanos, otros pueblos de Oaxaca, etcétera, zapotecos, mixtecos, se unen a las tropas españolas para derrotar a los pueblos originarios a cambio de tierras, y entonces el náhuatl se vuelve de nueva cuenta la lengua franca en el siglo XVI y XVII, de tal forma que nos llega, podemos ver la definición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, que está hasta arriba, que dice que milpa es viene del náhuatl mili, que quiere decir heredad, y pan en sobre, o sea, terreno dedicado al cultivo. ¿De qué? De maíz y otras semillas. Bueno, pues esto yo creo que tiene que cambiar, y parte de ello vamos a intentar demostrarlo también en las siguientes diapositivas. Pero antes de ello, déjenme decirles que vamos a tener 3 acepciones de milpa. Primero, una académica holista, donde nos dice que la milpa es el sistema de producción donde se incluye la parcela productora del maíz. Les voy a dar un ejemplo adelante. La otra, que es la agronómica, que es la generalizada, que nos dice que es la parcela donde se siembra el maíz. Y finalmente, la de algunos campesinos, como el caso de aquí de uno de mis amigos, Miguel, de Santa Marta, Chenaló, que nos dice que es la planta del maíz. Cuando uno llega y le dice, oye, ¿qué tiene esta planta? Ah, esta milpita tiene esto. Bueno, eso lo tenemos en buena parte de México. La que sigue, por favor. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de que cada grupo originario va a tener diferentes nombres para sus milpas? Aquí vemos de nueva cuenta un ejemplo de 4, que son los que hemos estudiado más en los últimos años. Y vamos a ver que cada uno de ellos se distribuye en condiciones climáticas diferentes, y esto lo podemos ver a partir de la vegetación predominante en sus territorios. Pero lo interesante es que, contrario a la idea generalizada de que la milpa es maíz, frijol, calabaza y a lo mejor chile o a lo mejor amaranto o algo así, entre la milpa chole encontramos 41 especies, entre la candona,
En 2014 encontramos 38. Las otras faltantes que se fueron encontradas por Nations y Ronald Knight en 1970 se encuentran ahora en el solar también. Entre los celtales encontramos 35 en un taller, y ahora en la milpa que estamos estudiando, al Chomtic o Choptic, que es la milpa Xochitl, estamos encontrando 37, y con un dato muy interesante que vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. Bueno, hablando de la desmitificación de que la milpa es maíz, frijol, calabaza, vean ustedes este diagrama, mientras yo les leo una definición que acuñé en 2018. La milpa es un sistema agroforestal y faunístico donde la familia campesina obtiene maíz, múltiples especies cultivadas, asociadas e intercaladas, arbences, fauna alimenticia, plantas medicinales, hongos, leña y algunos otros satisfactores que permiten la reproducción de la unidad familiar. Su manejo y conservación depende del conocimiento tradicional del grupo, de su organización, de su cosmovisión y del sentimiento y cariño puesto por el campesino. Esto es por el corazón, ¿verdad? La milpa, como tal, la parcela, va a estar dentro y coexistiendo junto con el monte y otros subsistemas de producción de la comunidad, como son, por ejemplo, los aprovechamientos forestales, donde está la cacería y captura de fauna, por ejemplo. Todo ello está en medio de un entorno de lo sagrado, que es algo que vamos a ver también a continuación, y todo ello tiene relación con el mundo externo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? No, sí te estamos escuchando. Sí, Ramón, Muchas adelante, tú síguele. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, hace algunos años, trabajando en Santa Marta, Chenaló, que es donde comienza la línea de los mapas aquí, a mano izquierda, pues veíamos al recorrer el camino de San Cristóbal para allá, que había diferencias en algunas milpas. Entonces, me dediqué a hacer un pequeño recorrido con algunas entrevistas, pláticas en realidad con los productores, y encontré que en un trayecto lineal de 56 kilómetros y medio entre varias comunidades de los Altos de Chiapas, encontré 16 diferencias notorias entre estas milpas. Digo, en realidad, como es una zona montañosa, pues fueron mucho más allá de 100 kilómetros, pero la idea es que linealmente fueron 57 kilómetros. Esto me empezó a dar una idea clara de que las milpas son totalmente diferentes y no podemos hablar de una sola milpa como tal. La que sigue, por favor. Vean ustedes 4 paisajes diferentes donde vemos milpas bajo rosa tumbaquema, milpas en terrazas, milpas en un sistema llamado tablones y milpas coexistiendo con los huertos familiares o pachná, ¿verdad? El Chomtic convive con el pachná, que es el huerto familiar. Bien, también algo que apreciamos en estos recorridos, en todos los Altos de Chiapas, es una cantidad impresionante de cruces que la gente le llama de color celeste, que como pueden ver ustedes, van del azul cielo al verde, ¿no? Estas cruces evidentemente tienen un significado religioso en este momento que puede verse desde el catolicismo, pero también tienen un origen prehispánico las cruces mayas, ¿no? Porque nos está hablando de los 4 puntos cardinales y el centro de estos 4 puntos cardinales es el punto que comunica el inframundo con nuestro mundo y el supramundo, que es el mundo de arriba, ¿no? Estas muchas veces están asociadas a ojos de agua por ser terrenos calizos. En ciertas épocas del año hay carencia de agua y solamente estos huertos, en estos ojos de agua, manantiales, está presente el agua, de tal manera que están protegidos, vamos a verlo más adelante, por ángeles, ¿verdad? Con J, ángel, dice la gente. Y también vemos las cruces en algunos lugares específicos, como son en los pueblos, dividiendo los barrios, o también en partes altas, en lo que la gente llama calvarios. Bueno, la que sigue, por favor. Cuando empezamos a compenetrarnos con gente más allá de Santa Marta, Chenaló, que es la foto de la derecha arriba, nos encontramos con que la gente está realizando un conjunto de ceremoniales en los 3 puntos que decimos, en las cuevas, que son las entradas al inframundo, en el mundo que vivimos y también en las partes altas que son hacia el mundo de arriba. Muy bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, un dato muy interesante, también de pronto nos encontramos al recorrer el territorio de los Altos de Chiapas, muchos amarres de bacales, como es conocido en lengua maya, o bien ¿cómo se llama? De
se me fue el nombre, en el centro de México, olotes, ¿no? Colgados en árboles de los solares, o sea, los huertos familiares. Cuando empecé a preguntar, un campesino chamula me dice, bueno, cuando siembras el maíz, es como si le dieras su carne a la madre tierra, pero sus huesos no los debes usar ni tirarás a la cosecha. Esto inmediatamente me abrió un panorama, la que sigue, por favor, porque me hizo ver plenamente que en la cultura maya, ya tenía yo la experiencia de Yucatán y otras partes de Chiapas, el maíz es importante porque es una planta sagrada. De tal manera que no solo es un producto de la plasticidad genética, la gran cantidad de razas de maíz que tenemos en el sur de México, sino también, y bueno, de la plasticidad genética y de la diversidad ambiental donde crece, sino también es un triunfo de la cultura humana. Y esto es lo que vamos a tratar de demostrar en esta ponencia. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nos encontramos justamente mi estimado Guadalupe y un servidor, y les voy a platicar, voy a extenderme un poquito en la metodología de este estudio, porque este estudio es el resultado de la experiencia acumulada en muchos años en diferentes milpas del sur de México. Bueno, quiero comenzar con algo que decía el maestro Hernández Xolocotzi cuando nos pedía plantear una hipótesis para hacer una investigación. Él decía, tienes que ir al campo primero a tontear. Después de un tiempo vas a empezar a tantear y finalmente vas a plantear. Esto es a proponer, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Bueno, significa que permanentemente debemos tener una observación metódica y profunda, un contacto permanente con la gente, un trabajo en campo cotidiano, preguntarnos metódicamente para buscar la relación causa-efecto de las cosas a través de cosas tan simples como son el qué, el cómo, el por qué, el para qué, el cuándo, el para qué, el para quién, etc. Preguntarle a la gente su perspectiva y sus razones. Una vez que empezamos a reflexionar, que empezamos con el tanteo, pues también compartir nuestras reflexiones con la gente para retroalimentar lo que estamos planteando y finalmente cuestionar nuestras propias reflexiones. Bueno, entonces, en el caso personal, el primer autor de esta ponencia, inicié en 2005 conociendo la región, trabajando, les decía, en Santa Marta, Chenaló. Entre 2007 y 2008 hicimos una colecta etnobotánica de frijoles y maíces. En 2011 me tocó encabezar un diagnóstico muy rápido en dos comunidades, entre ellas Juan Chamula y Mitontic. En 2012 hasta 2020 comencé a hacer visitas ocasionales, sobre todo a mi maestro Juan Chamula, aprendiendo de él, del que vamos a hablar más adelante. Me tocó dirigir una tesis doctoral en la comunidad sobre el uso de agroquímicos y a través de visitas periódicas hemos continuado y ahora en este estudio cuya fase de campo la desarrolló Guadalupe. Bueno, Guadalupe Hernández, el de la foto que está aquí a mi lado, él tiene el orgullo de haber nacido en el territorio de Chamula. Entre 2016 y 2021 estudió en la Universidad Intercultural de Chiapas. Su tesis la hizo justamente también trabajando con las gallinas y la forma de nombrar, cómo la gente las distingue y se apropia de ellas, etc. También es líder social en su paraje y es algo muy importante. Ha desarrollado diferentes proyectos, tanto en su paraje como en San Juan Chamula, de desarrollo. Y en 2022 recibió 2 becas de ECOSUR para hacer una investigación y acordamos trabajar justamente sobre la milpa de su municipio, entrando el año pasado a la maestría en ciencias en el Colegio de la Frontera Sur, ¿verdad? Ahora está trabajando los aprovechamientos forestales también de su territorio. Entonces, en síntesis, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, entre 2022, 2023 y lo que va de este 2024, elaboramos, yo tenía ya un cuestionario hecho de alrededor de 150 preguntas para estudiar la milpa de los Altos de Chiapas y con el conocimiento profundo que tiene Guadalupe logramos establecer 350 aspectos, de tal manera que un cuestionario de 350 aspectos parecería que es espantoso y muy difícil de aplicar, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver por qué, cómo lo pudimos aplicar, ¿verdad? Con entrevistas donde él siempre habló en Tzotzil y la gente libremente le habló en Tzotzil. Entonces el guión nos llevó 2 meses actualizarlo. La aplicación fue alrededor de 4 meses. La sistematización de la información, que fue abundantísima, nos llevó casi 6 meses. Llevamos dos artículos escritos en este momento, uno ya terminado y uno por terminarse, ¿no? Y finalmente este año estaremos escribiendo
un libro sobre la milpa de San Juan Chamula, conjuntando todo lo que, mucho más de lo que vamos a ver este día, ¿verdad? Entonces, a través de la técnica de bola de nieve, esto es platicando con la gente que más sabe, se realizaron 11 entrevistas de varios días cada una, durando de 4 a 6 sesiones cada una, de 1 hasta 2 horas. Dirán ustedes, eso es imposible que alguien en una entrevista tan larga. Pero aquí lo importante es que comenzó platicando Guadalupe con parte de su familia extensa, con gente mayor, milperos y milperas de su familia extensa. Entonces, partiendo de 3 preguntas para poder abrir, y eso fue lo importante. Lo primero no es preguntarle qué hace usted, sino, oiga, ¿se acuerda usted de lo que su papá o su abuelo le enseñaron, o su mamá o su abuela? Platíqueme sobre ello. Entonces, la gente cuando empieza a platicar de eso, se súper emociona. Ahorita vamos a hablar de ello. Después le pregunta, bueno, ¿y cómo eran ellos? Platíqueme, por favor. Y finalmente, pues esto permitió que la gente se sintiera muy a gusto y hasta contentas, rememorando episodios de su niñez y su juventud. Y vino la otra pregunta, bueno, ¿y usted qué hace ahora? ¿O qué sabe que otras personas hacen ahora? ¿Verdad? Entonces les decía que se empezó trabajando con estas 4 personas, ellos nos refirieron a otras personas, lo que permitió esto, la técnica de la bola de nieve, ¿no? Y todos ellos muy contentos, al grado de que iban a buscar a Guadalupe después de las entrevistas para seguir platicando con él. Su papá también estaba muy emocionado y a cada ratito le tocaba el tema y le daba más información. Y bueno, el 11º entrevistado es mi maestro Chamula, don Manuelito, del que vamos a hablar más adelante, ¿no? Quien por más de 10 años me ha mostrado mucho de lo que he aprendido de su cultura y ahora también ha interactuado con Guadalupe. Bueno, entonces de todo esto, pues tenemos 2 documentos por su extenso, muy extensos. Uno es ceremonias y vivencias cosmológicas a la milpa Tzotzil de San Juan Chamula, y el otro de la milpa Chomtic de San Juan Chamula. El primero es sobre todo, el segundo autor principal es Guadalupe, ¿verdad? Como este libro que les comentaba que estamos por echar a andar. La que sigue, por favor. Ahora sí me voy más rápido. Ya vista la metodología. Bueno, la que sigue, la diapositiva que seguía, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando empezamos a platicar con la gente, una cosa muy interesante es la similitud entre el panteón religioso católico con el panteón religioso tzotzil y celtal, ¿verdad? Dios Padre es conocido como Nohochtata, o sea, el gran papá, ¿no? El papá grande. Jesucristo es muy interesante porque es identificado con el sol, también es identificado como nuestro patrón, Cajualtic, o Chultotic, nuestro padre, o Tatic Cajual, o Totic Riosh, o Totic Manuel Jesucristo, o finalmente algo muy importante, equivalen a Jesucristo con el Señor Maíz. Y esto es la parte de la cosmovisión que viene acompañada de algo que no se encuentra exactamente, la gente no te lo dice como que el Espíritu Santo es el chulel es como el alma acompañante, ¿no? Pero esta se le da al campesino a través de soplarle a la semilla, por ejemplo, del maíz, ya sea con agua o con posh, que es la bebida local, para darle su espíritu, ¿verdad? Para darle al maíz su chulel. Bueno, María Madre, pues es la madre de nuestro Señor, la madre tierra, la luna, y algo muy importante, la expresión femenina del maíz, la mamá del maíz, o Meishim, de la cual también lo hablaremos. Otras deidades importantes, bueno, están los ángeles, que decíamos que son dueños y cuidadores de cerros, ojos de agua, cuevas y parajes. Está el icalo negrito, el sombrerón, hay sirenas y vírgenes, que son las que viven en lagunas, etcétera, ¿verdad? Los nahuales también. La que sigue, por favor. Bueno, como parte de la metodología, pues lo primero que hacemos al llegar a una comunidad es saber preguntar a la gente y hacer este mapa, este diagrama, donde está presente todas las actividades que permiten la supervivencia de la unidad familiar, ¿no? En este caso, pueden verlas ustedes con toda calma. Yo he subrayado las 3 más importantes que tienen que ver con la supervivencia campesina, como son la milpa chontic, el aprovechamiento del monte, el aprovechamiento forestal, ¿verdad? Y el traspatio o pachná, un error ahí mío, pachná es en maya, yucateco, pachná es aquí entre los Altos de Chiapas, y la cría de borregos, ¿verdad? Pero también hay una cosa muy importante que tiene que ver con la emigración, que es la feminización del trabajo rural. Y bueno, esto de lo que hablábamos finalmente en la parte de abajo, que es parte de la geografía del no buen comportamiento de muchos mexicanos en aras de obtener recursos económicos, ¿verdad? Que son las actividades ilícitas.
La que sigue, por favor. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Voy a hablar brevemente primero de la parte material de la tecnología, ¿no? Para después entrar a la parte inmaterial, que es algo muy importante. Bueno, en la parte material encontramos que los maíces cultivados, la mayor parte de ellos son una cruza entre las razas Olotón y Comiteco, ¿no? Pero lo importante es que a pesar de ser maíces de ciclo largo, de 8 a 10 meses, la gente los identifica como maíz de primera siembra, maíz de siembra después, ¿no? Y en ese sentido, o sea, de segunda siembra, pues el de primera siembra es cultivado en cuanto terminan las heladas, en las partes más altas, esto es a principios de entre febrero y marzo, ¿no? De hecho, ahorita ya la gente está preparándose, algunos de ellos lo hacen después del Carnaval Chamula, que está próximo ya, ¿verdad? Y, y la otra siembra, la después, es el ciclo un poquito más corto y se siembra entre abril y hasta mediados de mayo, ¿verdad? Cosechándose también entre noviembre, diciembre y enero. La que sigue, por favor. Bueno, un dato muy interesante es que la gente, bueno, pues utiliza los kilogramos como unidad, el kilo, para comunicarse con el Caxlán. El Caxlán es el mestizo, ¿verdad? Pero cuando empezamos a averiguar cuántas unidades de medida tiene la gente para medir el maíz o el frijol, encontramos 5, ¿verdad? El Muctatec, por ejemplo, que es la cuartilla grande que equivale a 4 kilogramos de maíz o de frijol, ¿no? El Bicté o me van a disculpar, Guadalupe me va a regañar, no sé pronunciar muy bien todavía la lengua, el Biquité, ¿verdad? O el té, que es una cuartilla pequeña, que son 3 kilogramos, el litro, o bien una jícara, ¿verdad? O un almut, ¿no? De tal manera que mucha gente, cuando le preguntamos, oiga, ¿y qué superficie siembra usted? Pues la verdad, yo no mido mi terreno, yo lo que sé es que le pongo un almut de maíz, ¿verdad? O le pongo una jícara de maíz o una cuartilla. Bueno, y esto tiene que ver entonces, otra vez vámonos con las unidades de medida. No estamos acostumbrados a hablar en hectáreas en el campo, porque eso es lo que ha impuesto el sistema oficial y el sistema métrico decimal. Sin embargo, la gente tiene otras medidas diferentes. La más importante es la que viene alrededor de 20 por 20 metros. Recordemos que el 20 es el número, la unidad de medida maya antigua y que hasta la fecha la vemos en las unidades de terreno, ¿no? Que es la tarea de 400 metros cuadrados. Pero también vamos a encontrar, por ejemplo, la brazada completa, que es el hop, que es alrededor de 1,5 metros, hasta finalmente la mano extendida, que puede medir hasta 13 centímetros, pasando, como pueden ver ustedes, por 7 formas diferentes de medir el terreno y de medir las cosas. Bien, encontramos que hay una clasificación de suelos, eso ya la literatura lo había reportado. Edith Cervantes en 1997 nos hablaba de 8 formas, tipos de suelo basados en el color y la textura. Los encontramos también. Y algo muy interesante, a la hora de preparar el suelo para la milpa, encontramos 6 formas diferentes, ¿verdad? La rosa y cultivo, el suelo medio labrado, raspado o deshierbado nada más, cuando se quema por herbicida, cuando se labra en cuadros, como pueden ver ustedes en la fotografía de abajo, cómo está aparentemente en los surcos. Lo que vamos a ver son pequeños terreno, ¿cómo se llama? Áreas labradas con el azadón para ahorrar trabajo, a diferencia de arriba, que labran todo, ¿verdad? Hasta la quema. Bueno, seguimos en la diapositiva que sí. Bueno, ahí vamos a hablar ahora de las semillas del maíz. Lo que les decía, básicamente es más del 90% del maíz es olotón con cruza de comiteco. El maíz es heredado. Una de las cosas más importantes que tenemos en nuestro pueblo mexicano es que cuando la gente hereda, no solamente hereda la tierra, también hereda sus semillas. Y es importantísimo. La gente lo que va a hacer es identificarlos por color. El Sakishim es maíz, Sakishim es el blanco, Kanalishim es el amarillo y Kalishim es el negro, Sajalishim es el rojo, ¿verdad? Hay otras formas que la gente identifica, como son las semillas aplanadas, son conocidos como pachos, o el bolita, o el pinto, etcétera, ¿no? La selección del maíz se hace en ocasiones en la milpa y también se hace en la casa o en el granero, ¿no? Bueno, vean ustedes, aquí tenemos 2 casos de maíces amarillos y blancos colgados en el techo de las casas.
Bueno, en cuanto al frijol, pues la milpa chamula se encuentran 3 especies de frijol como tal, que es el común, Phaseolus vulgaris, el bótil, que es Phaseolus coccinus, que es el de la fotografía. Coccinus quiere decir flor roja. Es el único frijol de flor roja y también es el único frijol perenne. O sea, no necesita sembrarse, por eso lo vamos a ver aquí invadiendo parte de la milpa. Y bueno, eso lo tenemos en buena parte de las partes altas de México. Y también está el Hibiscus Phaseolus polyanthus. Algunos campesinos consideran al haba también como un frijol. Y lo mismo es herencia de los padres. Y déjenme decirles, encontramos tan solo en los Altos de Chiapas 95 frijoles diferentes. En el caso de maíz encontramos 114 frijoles diferentes en 19 municipios de los Altos de Chiapas. Bueno, esta descripción la tenemos para cada una de las especies cultivadas, pero como no hay tiempos, déjenme hacerles una síntesis de qué es lo que se cosecha en la milpa, ¿verdad? Bueno, aparte de las plantas cultivadas. Entonces, encontramos 37 especies herbáceas comestibles, tanto cultivadas y herbáceas, incluyendo al maíz y al frijol, ¿verdad? Cuando la milpa se asocia al traspatio o pachná, allá aparecen 18 frutales caducifolios más 4 herbáceas, lo que les decía es una sorpresa. Entonces tendríamos 59 especies cultivadas. Además, un dato interesantísimo, cuando se conjunta, esto lo hicimos, no hemos separado todavía los datos, las plantas medicinales encontradas tanto en la milpa como en el pachná, tenemos 49 especies herbáceas y 9 arbóreas. Esto es 58 especies de plantas medicinales utilizadas por la gente que se encuentran ya sea cultivadas o ya sea que aparecieron o están presentes en la milpa Choptic, ¿verdad? Además, la gente va a estar obteniendo en la milpa alrededor de 14 hongos comestibles y medicinales, 8 insectos comestibles, caza y captura alrededor de 10 mamíferos, por ejemplo, el conejo, si lo pueden capturar, lo capturan y lo llevan a la casa y después se lo comen, pero tienen el solar, ¿no? Lo mismo, cazan y capturan 8 especies diferentes de aves y una cantidad indeterminada de leña, eso seguramente el dato lo podremos tener este año, ¿no? Bueno, la diapositiva que sigue, por favor. En síntesis, logramos encontrar 16 prácticas materiales de cultivo, que son la preparación del suelo, la selección y preparación de la semilla, la siembra, la resiembra, 3 de hierbes, la fertilización inorgánica, cuando hay riego a la mano, el riego de maíz o de frijol, el concepto de plaga de maíz, que es un poco diferente al concepto de plaga que tenemos entre los ingenieros agrónomos, lo mismo el concepto de enfermedades. Vamos a tener las cosechas, que ya decíamos son plantas cultivadas, arbences, plantas ruderales, hongos silvestres, fauna silvestre comestible, subproductos de plantas cultivadas y leña, en el caso de las milpas de primer año. Una serie de actividades post cosecha para cada especie, almacenamiento, la comercialización y finalmente el consumo humano y animal. La que sigue, por favor. Bueno, aquí entraremos a la segunda parte de la ponencia, donde vamos a ver que hay algunos momentos rituales sumamente importantes, como en todas las milpas campesinas de México, ¿no? Esto encontramos 11 momentos importantes. Petición de una buena milpa, abstinencia sexual antes de la siembra, porque es importante darle nuestra fuerza y no llegar cansados a la milpa. Eso es parte de la magia simpatética que está presente en todo el mundo tradicional, en todo el planeta, ¿no? Ya Foster nos hablaba de ella. Permiso a la semilla para sembrarla. No podemos pedirles permiso después de las 6 de la tarde porque el maíz duerme, por ejemplo. Esto que le decía, el darle chulela a la semilla, o sea, darle el espíritu al maíz y a otras plantas. Comidas necesarias antes de la milpa. Por ejemplo, algo muy importante, vamos a llevar, la gente va a llevar, va a comer caldo de pollo, ¿no? Y de preferencia el papá o el campesino, o quien va a sembrar, debe comer patas de pollo. ¿Para qué? Para que el maíz que siembre agarre bien, afiance bien sus semillas adventicias, afiance bien en el suelo, ¿no? Comidas y bendiciones a la milpa, destino de los bacales o de los solotes, como ya vimos, de la siembra, influencia de los buenos y los malos vientos, el comportamiento del campesino, su relación con las cosas que pueden pasar. ¿Se acuerdan que hablábamos de una concepción muy interesante respecto a las plagas y las enfermedades? Si un campesino tiene un mal comportamiento,
puede haber un castigo divino y eso se va a ver justamente en problemas en la milpa. Bueno, también tenemos momentos rituales, lo vamos a ver en la cosecha y en el almacenamiento. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver una serie de cosas que nos ha dicho la gente. Esperemos que el tiempo nos lo permita. Para empezar, por ejemplo, nos dice don Manuel Gómez Portillo, que es mi maestro, nuestro maestro Chamula, ¿no? Dice, todas las plantas y animales tienen chulé, por eso hay que respetarlos. En las plantas de la milpa, del maíz y el frijol tienen un chulel más fuerte, porque el maíz es el cuerpo de Jesucristo y el frijol es el rosario de la Virgen. También es importante la chilacayota y la papa, porque son los pechos de la Virgen. Por eso la chilacayota se pone junto a los altares para que refresque el corazón de Jesús crucificado. Y después nos dice que cuando cortas un árbol tienes que pedirle permiso, si no, no vas a avanzar. La que sigue, por favor. Bueno, aquí viene algo muy importante. Todas estas actividades rituales están acostumbradas de rezos, ya sea de petición o de agradecimiento. Y en estos rezos, casi siempre, casi siempre, cuando son públicos, se les da de comer a los dioses. Cuando son privados también, pero la comida es menor, ¿verdad? En este caso, ¿qué le gusta comer a los dioses y a los ángeles? Bueno, en principio las velas blancas de parafina para el señor de arriba y las velas de cebo para el señor de abajo. Esto es, les gusta comer luz. También hay velas de diferentes colores para diferentes funciones. En el caso aquí de la foto, al fondo a la izquierda parece negra, pero es verde. Hay una vela verde que significa que es para pedir por la milpa, ¿no? También vamos a ver que hay agua o posh, que es la bebida tradicional, incienso, que es el incienso, que viene de la corteza del pino, porque los dioses comen humo y también les gusta el olor. Les gusta la música tradicional, les gusta el ruido, les gustan los cohetes y finalmente el rezo como tal. La que sigue, por favor. Bueno, fíjense, otro detalle que de pronto pasa desapercibido cuando no hacemos las preguntas necesarias ni suficientes y no observamos adecuadamente, es que en gran parte, en buena parte de las casas campesinas de la zona maya y creo que de Mesoamérica, podemos encontrar tabaco. El tabaco, pues de manera natural las semillas son llevadas por murciélagos que de pronto entran a los aleros, duermen ahí y al defecar dejan las semillas. Aquí es conocido como moy y en general en buena parte de Mesoamérica y en la zona maya es un remedio cuando se muele, como podemos ver en la fotografía de la mano de don Manuel, cuando se muele para alejar a las malas energías. Por eso es de buena suerte el que nazca solo y crezca junto a la casa. Entonces con él se prepara el pilico, después si hay tiempo Guadalupe nos diría cuál es el nombre en tzotzil, ¿verdad? Que es usado como elemento protector por los curanderos, por las autoridades y también por los campesinos cuando van por los campos, y es guardado en este pequeño calabazo, ¿no? Conocido aquí como pumpo, un pumpito, ¿verdad? Se lleva en la bolsa de la camisa y solamente se saca cuando se sienten energías negativas, cuando se advierte que hay peligro o cuando la gente tiene que caminar mucho. Es tabaco con cal, de tal manera que es el efecto de la coca también cuando se consume la hoja, permite que la gente resista más al caminar. La que sigue, por favor. Bueno, rápidamente sobre la sacralidad del maíz. Si en algún momento dado el tiempo se agota, me avisan para apurar el final. Bueno, sobre la sacralidad del maíz, nos dice doña Andrea Santis, dice, cuidar el maíz es uno de los mandamientos que me han dicho mis padres. Me decía que no es juguete para que yo lo deje ahí tirado al suelo, porque el maíz y el frijol tienen alma y lloran. Y también me decía que si no los cuido y recojo, vendrá castigo sobre nosotros y no tendremos alimento. Por eso recógelo. Si lo veo tirado al suelo, hasta hoy día. Y que el Totic, o sea, nuestro padre, y los Angeletic, que son los ángeles, no se enoje y no nos castigue. Eso lo dice doña Andrea. Después, un señor también del paraje de Ichquilo en Chamula nos dice, mi abuelo me decía que escuchó una vez llorando el maíz como una persona, que cuando él escuchó desde lejos se acercó para ver, él estaba en el monte obviamente, y oír de cerca. Cuando lo vio era una tortilla y lo recogió. Al recogerlo se calmó el sollozo o lloro. Por eso me dijo mi abuelo que no se le debe tirar la tortilla ni el maíz porque llora, ¿no? Y finalmente don Domingo Hernández nos dice, es necesario levantar y recoger si vemos algún grano de maíz tirado al suelo, porque es sagrado y es el cuerpo de Cristo.
Además, el maíz es santo. Chul y Shim, el concepto chul, ¿se acuerdan? Chulel es un concepto de santidad, de sacralidad, ya que es el que nos alimenta. Si nosotros cuidamos y levantamos el maíz y el frijol, no tendremos culpa con el totic, al contrario, nos dará más bendición el alimento y no vamos a morir de hambre. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos una milpa muy bonita y lo que les decía, las milpas dentro de los solares, dentro de los huertos familiares, dentro del Pachiná, ¿verdad? La que sigue, por favor. Bueno, ya decíamos, esta la repetí por un error, la primera cita de don Manuel Portillo, pero la segunda dice, para desgranar el maíz el día anterior de la siembra, no debes hacerlo después de las 6 de la tarde, ya que el maíz duerme a esa hora, y si no lo dejas dormir o lo despiertas, no producirá como debe ser. Eso me lo enseñó mi señor padre. Y lo mismo, aquí viene lo que decíamos de las ofrendas. En cada visita a la iglesia de San Juan, el campesino chamula selecciona un espacio del suelo donde encenderá 3 filas dobles de velas, cada una con 13 velas de cebo para la Santa Madre Tierra y 13 velas blancas como un regalo para nuestro Señor. Además, lleva una vela amarilla y una de oro que se ponen en los extremos de las filas para crear un cerco de protección en el interior de la milpa. Cada fila de velas corresponde a un tamaño distinto. Finalmente agrega una fila sencilla con 13 velas de 7 colores diferentes. Su objetivo es buscar la protección contra las envidias y maldades de la gente. Colocadas las velas, el campesino rezará, pudiendo encenderlas antes o durante sus oraciones. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué pasa el día de la Nos quedan 15 minutos, Ramón, nada más. Ok, gracias. Bueno, entonces nomás voy a leer una de las tantas que tenemos. De todos modos, van a quedar, supongo, grabada la presentación, entonces podrán ver lo que dice, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, al momento de sembrar la milpa existe un secreto para que la semilla no sea sacada o comida por los animales. Ese secreto se tiene que iniciar con la siembra con sembrar 3 puntos de semillas en algunas esquinas de la parcela con los ojos cerrados. Ese secreto hace para que los animales y las aves no vean las semillas sembradas y así no las puedan comer, ¿no? La luna es importante y lo que les decía, ahí nos habla también de llevar la pata de pollo en un morral, ¿verdad? Para que la milpa crezca bien. La que sigue, ¿qué pasa al concluir la siembra? Bueno, igual, al concluir la siembra hay rezos y también hay siembra de cruces, a veces hechas con el tallo del maíz, ¿no? O como vemos aquí, la cruz hecha también en una forma de altar, ¿no? La que sigue, el 3 de mayo es importantísimo en todo Mesoamérica porque es la ceremonia o la fiesta donde pedimos por el agua. Entonces nos dice don Mariano, el suelo, el agua, el viento y el sol y la luna tienen chulel porque tienen dueño. Por eso cuando viene la sequía, se acude con ellos para pedir la lluvia y que lo riegue la milpa, nos dice él. El 3 de mayo se hace el nichín y la ceremonia del rezo. La que sigue, por favor. Bueno, esa es una narración de don Domingo, no la voy a dar, es parecida a la que nos dice don Manuel cuando va a la iglesia, que se hace el 3 de mayo, ¿verdad? Obviamente no se utiliza en esa ceremonia cohetes porque queman el suelo y provocan sequía, y también el tambor provoca viento, ¿verdad? Lo mismo con el refresco de Coca-Cola o Pepsi-Cola, no se usa porque es caliente, solo se pueden tomar los refrescos de sabores porque son fríos. Seguimos. Bueno, la manera de enfrentar las plagas, lo que les decía, tiene que ver con el mal o buen comportamiento o una maldad que alguien le quiere hacer al campesino. Las fotos de la derecha nos muestran algo que no está en el texto, que es un espantapájaros está hecho para platicar contra quienes van a llegar a comer al maíz, no para espantarlos, sino a platicar y decirles que nomás coman lo necesario, pero dejen comer a la gente. Y bueno, y finalmente los agroquímicos. Pero fíjense, en la primera, nos dice don Domingo Hernández, surge en Ictagmaj, que son malos espíritus, o por medio de enemigos y pucú, que es el diablo, porque surgen por nuestra culpa por no cuidar bien la milpa. Por eso le rogamos a Dios que lo cuide y proteja nuestra milpa para que crezca bien. Por ejemplo, el viento recio con lluvia intensa es un espíritu de Wakash, que es una vaca, del Wakash de alguna persona, o sea, el nahual de una persona, que pasa para quebrar la milpa y arrasa con todo. Por eso es necesario decirle al Calbactic que lo proteja. Y así vamos a ver diferentes formas. La que sigue, por favor. Bueno, igual, al enfrentarlas, fíjense una cosa muy interesante, voy a leer el del medio, ¿no? Con el uch. El uch se amarillenta la milpa. Surge cuando es temporada de sequía y por la intensa nube que pasa al cielo sin llover, es el pechtok. Todo esto causa el uch.
El uche es el viento o espíritu del tlacuache que vive en un cerro sagrado, y se amarillan las hojas del maíz y el frijol, como resultado no se va a obtener cosecha, ¿no? Bueno, y así como eso, hay otras enfermedades que la gente identifica y que tienen que ver, sí, con daños a la planta, pero también tienen que ver con el comportamiento campesino. La que sigue. A la mitad del año hay un ayuno, no voy a leer ello porque nos narra cómo se hace el ayuno, pero hay un ayuno ritual preparado frente al altar dentro de la casa, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, en la cosecha también, ¿no? Nos dice don Juan Pérez Díaz, después de la cosecha del maíz y frijol se amontó en los costales y se le coloca una cruz en medio para que lo proteja la semilla. Pero doña Andrea nos dice que también hay que hacer un rezo muy importante para proteger a la semilla, donde utilizan una cruz, 12 piezas de velas de cera, 12 piezas de velas de cebo y copal encendido, ¿verdad? Dando gracias a Cajualtic. Y aquí vemos el recibimiento que se hace del maíz, don Manuel otra vez, una vez que llega y es situado en la casa del maíz o granero, el Naivishim, que es la casa. Entonces vean ustedes, se hace una ofrenda, un rezo, se le da la bienvenida al señor maíz, ¿no? Y aquí es interesante porque el señor maíz es acompañado, vean ustedes la foto de la izquierda, por la mamá del maíz, que es el Meishim, que es esta mazorca, que amorosamente está abrazando a sus dos hijos. Y por el lado derecho vamos a ver las primeras dos mazorcas son el policía, el Mayolishim, ¿verdad? Que tienen esta estrechez que es amarrada por el campesino, y este es para que cuide al maíz. También va a estar presente el papá del maíz, que es el Tot Ishim, y un aglutinador que es una mazorca redondita, que es el corazón del maíz, el Tomishim. En esta foto vamos a ver a la izquierda la Ishim ya seca, en la que sigue, por favor. Y el papá del maíz, que es el Tot Ishim, que vamos a ver que está bifurcada la punta. La que sigue, por favor. Bueno, entonces ya para concluir, viendo todo lo anterior, yo tengo una propuesta compartida con Guadalupe. Todo lo ya visto abona a fortalecer el concepto de agricultura tradicional mexicana, porque nos permite penetrar a eso que la mayor parte de los que estudiamos la milpa, por no conocer a fondo la parte, no tener una formación antropológica, o quienes son antropólogos no tener una formación agronómica, no les permite penetrar a las formas más elementales, que nos permite ver la grandeza del sistema. Asimismo, una invitación a quienes estudian o tienen estudiantes a hacer etnografías desde adentro. Esto es, gente de la comunidad que esté enamorada, que quiera su comunidad y que quiera dar a conocer la importancia de todo lo que se hace. Entonces, en consecuencia, se hace la invitación, la que sí, ya con esto terminamos, se hace la invitación para considerar estudiar la agricultura tradicional a profundidad, considerando la visión del origen del mundo y del mundo mismo, que entre los diferentes pueblos originarios de México se tiene. Esto para, a final de cuentas, poder tener un mejor diálogo técnico campesino o científico campesino en el trabajo conjunto de un eventual rediseño del concepto milpa y sus alcances. Y no milpa, sino, como decía, milpas. La última es una serie de paisajes que tienen que ver justamente con la milpa y los aprovechamientos que de ellas se hacen entre los otziles. Muchas gracias. Con ello terminamos. Muchas gracias, Ramón, por su presentación, ¿no? Bueno, vamos a pasar a una breve sección de preguntas y respuestas. A reserva de lo que alguien tenga que preguntar, adelante, Leo. Oye, Ramón, gracias por escucharte, qué padre. Tengo una pregunta que nos vemos impactados en muchos lugares, ¿no? Hacer la descripción y el análisis de las diferentes milpas tradicionales es bien interesante, pero ¿qué tanto se ven impactadas por las políticas modernas? Y no me refiero a contemporáneas de este sexenio, sino desde antes, de obligar a que la gente se vuelva productor de productos comerciales. ¿Qué tanto ha impactado eso entre las milpas que tú has estudiado? Bueno, uno de los problemas más grandes es que la edad promedia de los milperos en México ya anda arriba de los 60 años. O sea, los jóvenes no tienen oportunidades económicas. O sea, la milpa
no lo dije, estaba en el texto de la segunda diapositiva o tercera. La milpa da de comer. Su objetivo, o sea, el objetivo de esos sistemas prehispánicos no es generar dinero, de origen prehispánico, pero no es generar dinero, sino es permitir la supervivencia de la familia campesina. Por eso puse en rojo a la milpa, al huerto familiar y a los aprovechamientos forestales. Sin embargo, la vida actual, con la penetración del capitalismo al campo, le piden a la milpa dar mucho más allá de lo que la milpa puede dar, porque no está hecha para eso. Entonces, lo que consideramos que es importante es fortalecer todas las actividades económicas que se dan en torno a las comunidades campesinas. La elaboración de artesanías, ¿cómo se llama? La comercialización de otros productos, el darle valor agregado a las cosechas, por ejemplo, generar tortillerías a partir de maíces locales y no de maseca, como está pasando en el campo, etcétera. Entonces, y la otra cosa importante es, y surge la pregunta, bueno, ¿cómo atrapar digo entre comillas, ¿no? ¿Cómo hacer que los jóvenes y las jóvenes se queden o cuando menos sigan haciendo, transmitiendo los conocimientos que sus padres les han pasado y se queden en las comunidades? Esto no es nada fácil. En las mismas universidades interculturales, un porcentaje importante de los egresados no regresan a sus comunidades, sino se van a las ciudades y por tanto el conocimiento de los padres y de los abuelos se está perdiendo. Yo creo que es importante dar a conocer lo que la gente hace, aprender de la gente mayor y esto publicarlo no solamente en artículos científicos, sino en artículos de difusión, en los medios, en las redes. Es importantísimo comenzar a hacerlo, porque en la medida en que la población urbana tenga conciencia de ello, puede haber un impacto, por ejemplo, creando cadenas cortas de comercialización entre el campo y la ciudad. Pero más importante todavía, que los diputados, los senadores, los servidores públicos estén enterados de la existencia y cómo funcionan estos sistemas para lo que tú dices. Entonces, generar políticas públicas que permitan en mucho rescatar, o mejor dicho, evitar que desaparezca todo este conocimiento. Un caso muy interesante se está dando, por ejemplo, en el programa de producción para el bienestar que desarrolla la Secretaría de Agricultura. Y cuando hablo de la Secretaría de Agricultura, quiero hablar del ingeniero Víctor Suárez, no de la demás gente, ¿no? Víctor Suárez conoce el campo a profundidad y justamente en este programa se han formado centros de capacitación campesina, donde se intercambio campesino-campesino, y justamente se busca que el conocimiento que ellos tengan se aplique a su misma producción. Y lo mismo pasa en el sistema, en el programa Sembrando Vida, ¿no? Donde también se busca que la gente aplique sus conocimientos, más aparte, aplique los conocimientos que le traen de la agricultura orgánica, que es parte de la producción agroecológica. Pero sí es un reto que tenemos por delante, Leonardo. Ok, gracias, Ramón. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Estoy revisando en Face si alguien escribió notas, pero sí puedo decir que alguien le replicó la conferencia a otro Facebook. Muchas Adelante, gracias. adelante, Mónica. Gracias. Súper interesante la plática y justo ahorita que hablaba de las políticas públicas del programa Bienestar, me vino a la cabeza un caso de una chica en Chiapas, no recuerdo exactamente en qué zona, pero ella empezaba bueno, junto con el programa empezaba a tener una ganadería de reproducción de pollos. Entonces, ahorita me surge como la duda de qué manera considera que la milpa pudiera impulsar o se pudiera amalgamar, digamos, a estos proyectos productivos que involucran a la ganadería. Mira, te comento, la milpa por sí misma, yo prefiero verla como un sistema de producción. Por eso cuando presenté el diagrama de todas las actividades que hace la comunidad, para mí ese es el marco de producción, el marco territorial de la milpa. O sea, para mí es el sistema milpa, ¿no? Entonces, para empezar, bueno, las gallinas son importantes, por ejemplo, en cierto momento del ciclo, se dejan sueltas las gallinas en el solar, perdón, en la milpa de maíz, ¿no? Para que se coman a las gallinas ciegas, ¿no?
que es un insecto, un escarabajo, que sus fases iniciales están bajo la tierra. Entonces, y son una plaga para el maíz. Entonces se comen las gallinas, se escarban y se comen. Pero por el otro lado, bueno, la gente selecciona el maíz menos favorecido, aquel que tiene gorgojos o está enfermo, o fue atacado por alguna bacteriosis o hongos, y se le da a las gallinas. Entonces hay una relación directa entre ellos. Y algo muy interesante que hemos apreciado cuando hemos trabajado con señoras justamente en proyectos de gallinas. Las señoras cuidan a los pollos y cuidan sobre todo a los pollos como si fueran sus hijos, ¿no? Entonces yo lo que creo que es importante en estos casos es darle a la gente, primero aprender de ellos. Una vez que aprendimos de ellos, tratar de comunicarles algunas cosas y probarlo en sus mismas parcelas, ¿verdad? Oye, yo te propongo, vamos a poner esto para ver si funciona, qué funciona mejor, lo que tú vas o lo que yo te traigo aquí. Si funciona más, pues qué chido, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de las gallinas, fíjate, hace hace unos 10 años, teníamos un trabajo en Santa Marta, Chenaló, con señoras, y justamente el proyecto era cría de gallinas, de engorda, ¿no? Entonces, fue exitoso, reprodujimos varias camadas, compramos varias camadas de pollitos y las gallinas se vendían, etcétera. Y, y cuando le preguntamos a las señoras cómo iban, por qué estaban contentas con ese proyecto, nos dijeron, yo pensé que iban a decir que por el pollo, por la carne, por el huevo, por la venta, y no, es porque antes del proyecto había habido una mortandad de gallinas, entonces no tenían gallinas para curar, ¿no? Entonces la gallina es importante en el proceso de curación de algunas enfermedades. Entonces, caray, quiere decir que tengo que aprender más de la cultura de la gente. Y aprovechando que la gente vivía en diferentes parajes, a diferentes altitudes, hicimos un pequeño experimento en condiciones de producción donde pesábamos a los pollos, ¿cómo se llama? Cada semana, hasta que a las dos meses pesaban arriba había entre 2 y 3 kilos, ¿no? Dándoles alimento a unas, alimento inicial, alimento iniciador, finalizador y también maíz, ¿no? Entonces hicimos un experimento y resultó, cuando les presenté los resultados a las señoras, era muy interesante porque finalmente cuando tú das alimento balanceado, pues sí, crecen en 2 meses, tienes animales de 3 kilos. Cuando tú combinas el balanceado con maíz, el crecimiento es un poquito más lento. Cuando dábamos iniciador más maíz, era un poco más rápido que cuando dábamos, ¿cómo se llama? Maíz y finalizador, o cuando dábamos maíz fue el resultado más bajo. Y hablo de diferencias significativas. Entonces yo voy y les presento y les platico del experimento que habíamos hecho. Me dice, mira Ramón, está muy bien eso del alimento balanceado, pero nosotros no tenemos dinero ir a comprar a San Andrés Larraízar el maíz, pues no, perdón, el alimento, pues no nos resulta. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿para qué queremos tener gallinas tan gordas o pollos tan gordos en 2 meses si no los podemos vender todos juntos? Entonces se nos empiezan a morir, se empiezan a ahogar de tan gordos que están y tenemos que seguirlos alimentando. Entonces no nos resulta eso de darle alimento todo el tiempo. ¿Y qué tratamiento eligieron? Alimento balanceado, iniciador, y ya después puro maíz. ¿Por qué? Porque el crecimiento inicial es rápido, pero después es lento. Entonces ellas podían tener gallinas sin tener que tan gordas que se murieran de tan gordas que estaban, o sea, se asfixiaban, decía la gente, a lo largo de varios meses. De tal manera que un experimento con todo el rigor estadístico valió para 2 cosas por no conocer la cultura y las expectativas de la gente, ¿no? Entonces yo creo que es un campo muy interesante esto de las aves de corral. Actualmente el huevo bajo libre pastoreo tiene buen mercado y lo único que hay que introducir es el cuidado para evitar esas enfermedades que se transmiten a través del huevo. ¿Sí te acuerdas cuáles son? Son 2, no me acuerdo ahorita cuáles, pero son ¿no? Entonces simplemente hay que introducir el concepto de inocuidad en el traspatio. Es lo que te puedo decir. Mira, qué interesante.
No, bueno, pues es parte de lo que tenemos que aprender. Recuerda, nuestra cultura occidentalizada es una cultura homogenizadora y lo que vamos a tener en el campo es una diversidad impresionante de cosas. Entonces tenemos que ir al campo y aprender. Y siempre estarnos preguntando qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, etcétera, ¿no? Oye, Ramón, yo tengo una última pregunta para mí, porque ya sabes que podemos seguir charlando horas y horas y horas contigo, hay muchas Ajá. cosas que hacer, pero fíjate que me gustaría tu opinión de lo que está pasando con los agricultores campesinos europeos y el cierre de las ciudades, ¿no? ¿Cómo lo Ujú. puedes llevar a una explicación Bueno, viable? dame un momento nomás A ver, primero, para preguntarle Trenti, algo sobre Chamula y luego ya vamos con eso para cerrar. Correcto. Oye, Ramón, tengo Ujú. una pregunta respecto a la investigación que hiciste con Ulises sobre el uso de los plaguicidas, ¿no? Bueno, agroquímicos en general. Sí. Como sabemos, pues los Altos de Chiapas pues son una región que pues, se ha vuelto un mercado bastante prolífico, ¿no? Para este tipo de productos, ¿no? O sea, si Ujú. vamos hacia por allá por el mercado Tielmans y al norte de la ciudad de San Cristóbal, pues, está lleno de agropecuarias, ¿no? Donde se Sí. vende a destajo, pues, agente naranja, o bueno, glifosato, etcétera, etcétera. Y bueno, tú publicaste una investigación con Ulises. Sin embargo, no, en este libro no logré como captar, o no logré más bien localizar cuáles han sido los efectos, ¿no? En términos de salud que ha tenido pues, el uso de estos productos, particularmente en Chamula. Estamos hablando aquí de Chamula, ¿no? Eh, Sí. para la práctica hortícola, pues que también es parte de lo que tú llamas el sistema MILPA, ¿no? Sí, gracias. Esta fue la tesis de doctorado de Luis Bernardino. Pues fue muy interesante porque él a través de entrevistas platicó con la gente que estaba aplicando productos tanto en Chamula como en Sinacantán, donde es una zona florícola, como en Amatenango del Valle, donde es una zona estrictamente maicera. Chamula es intermedia. Eh, pues para empezar, la percepción de la gente, que es algo que tristemente les venden en las tiendas agropecuarias, es que los agroquímicos no hacen daño, ¿no? Entonces la gente está utilizando los bidones para tomar agua, la gente llega empapada del agroquímico en cuestión, deja su ropa ahí, no se baña o si se lava nada más se lava, pero deja la ropa ahí en el cuarto, en la casa, cuarto de toda la familia, etcétera. Y en la última parte del libro, las últimas 2 páginas, tristemente no hubo tiempo porque los resultados no llegaron y el presupuesto se nos acababa en diciembre si no publicábamos, nos lo quitaban. Este, eh, to, eh, con permiso de la gente, se tomaron 9 muestras eh, sanguíneas y se identificaron, a final de cuentas, a lo que se llegó ahí es que hay daño genético, ¿no? Cuando platicamos con la gente del sector salud de San Cristóbal de las Casas, el químico de Chamula justamente nos dijo, ahora entiendo por qué me llega el requerimiento del análisis químico por parte del médico de gente que está muy mal y corro el análisis convencional y no aparece nada, ¿no? Entonces, pues yo lo que hago es que los mando a un hospital especializado de Tuxtla Gutiérrez, pero la gente, pues por cuestiones económicas o por alguna otra razón no va, ¿no? Entonces, la gente sin saberlo está enferma y seguramente eso afecta toda su vida, ¿no? Por el uso de agroquímicos. Tristemente, bueno, Ulises se dedicó a otra cosa, pero yo creo que deberíamos seguir esa línea de estudio. Sí hay daño, y si hablamos de daño genético, estamos hablando, no es el caso de Chamula, seguramente, no lo sé, pero en San Felipe de Progreso, Estado de México, la organización Guerreros Verdes hizo un video interesantísimo que está en la web, sobre el daño que causa a la gente el uso de agroquímicos en la floricultura allá. Entrevistan a muchísima gente con hijos que ya nacen con columna bífida, con retraso mental, con, ¿cómo se llama? Microcefalia,
y otras cosas así terribles, ¿no? Y cuando en las entrevistas se platica con los médicos, dicen, pues, bueno, no tenemos un estudio como tal, pero el hecho de que haya una gran cantidad de gente naciendo en estas condiciones, seguramente es por el uso de agroquímicos, es la variable que no existía antes, ¿no? Y lo mismo pasa en Campeche, en territorios menonitas y con las comunidades mayas, donde hay un uso intensivísimo en este caso, de glifosato y otros pesticidas, ¿no? Eso urge hacerlo, urge hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Ramón. Ahora sí, Al bueno, contrario. regresando a lo que planteaba Leo, ahora sí, pues adelante. Pues no tengo muchos elementos, pero sí puedo decir, cuando menos se me ocurre en este momento, que uno de los grandes problemas de la agricultura y de la alimentación y de la y de la salud humana en el planeta es que cada vez más el liberalismo económico nos está llevando, el capitalismo nos está llevando a que sean unas cuantas empresas las que se han apropiado de las semillas. Por ejemplo, si queremos sembrar hortalizas, básicamente tenemos que comprar en en las tiendas de agroquímicos, ya sea de la DuPont, ya sea de la, etcétera, ¿no? De la Bayer, sí que se han apoderado de un porcentaje importante de las semillas fitomejoradas. La industria alimenticia, unas cuantas empresas se han apoderado de los alimentos del mundo, llámese la Nestlé, etcétera. La industria médica se ha apoderado de la salud humana, independientemente de que sea cierta la sospecha o no de que provocan las enfermedades para poder liberar nuevos medicamentos, eso no lo sé, pero lo que sí es cierto es que año con año aparecen medicamentos cada vez más potentes y más caros, no están al alcance de la población, pero también tenemos que por ese encadenamiento entre productos mega industrializados y agroquímicos, la población estamos cada vez más enfermas. Y finalmente, también está pasando con el uso de la maquinaria agrícola. Así como Monsanto demandó a gente que en Canadá tenían tenían los genes de sus transgénicos en sus plantaciones con canola, pues ahora resulta ser en Europa que las grandes empresas constructoras de tractores están obligando a los que compran y bajo firma, ¿verdad? De que no pueden componer en caso de descompostura sus tractores y sus implementos. Tienen que ir por fuerza a a las agencias que se los vendieron para que ellos se los compongan. Si no, ya hubo un caso de demanda muy fuerte, no sé si en Holanda o no recuerdo qué país, caso reciente, ¿no? Entonces, va a llegar el momento en que todos los bienes, ¿cómo se llama? Se me va el nombre ahorita, bueno, los bienes que de manera natural tenemos a nuestro alcance y que se están privatizando, nos asfixien. Entonces, yo creo que una buena parte de la problemática que existe ahorita en el mundo es esa. Más del 50% de la población, creo, en este momento ya vive en las ciudades, no me acuerdo si es 51%, ¿no? Y esa gente hay que alimentarla, pero no hay los suficientes estímulos. Entonces, tienes un doble fenómeno. La gentrificación está invadiendo al campo, pero al mismo tiempo el campesino está huyendo del campo. No sé si respondo a tu pregunta, pero no estoy tan seguro de lo que te estoy diciendo, de si es lo que querías preguntarme, Leo. Sí, no, gracias. Me abriste otra brecha de reflexionar sobre lo que está pasando allá, con la cuestión de la mecánica de los tractores y la obligación de tener que llevarlos para allá, ¿no? ¿Cómo hace falta mayor información de eso y aterrizarlo en también cómo han obligado a la gente a trabajar aquí en cierto tipo de productos, ¿no? Sí. No, bueno, con Ramón, los autos nos pasa, ¿no? O sea, ujú, no te obligan, tácitamente no te obligan a ir a la agencia a reparar tu carro, pero pierdes garantía si no lo reparas ahí, ¿no? ujú. Entonces, el siguiente paso, pues, es el otro. Auténticamente te voy a demandar si no vas con mis agentes autorizados, ¿no? Bueno, pues, Trentis, queremos darte las gracias, Ramón, y a Guadalupe, que ya no oímos hablar ni un hola por lo menos, pero trabajo muy interesante y esperamos la participación pronto. Trenti, ¿quieres comentar algo más?
Por mi parte es todo. Les agradecemos mucho, Ramón, Guadalupe. En breve les llegará en unos minutos más su reconocimiento. Agradecemos mucho el tiempo, el espacio que se dieron para estar acá. Y pues nada, hasta la próxima y nos vemos en 15 días. Muchas gracias, estamos en contacto, suerte. Ahí estamos, gracias, un abrazo, Ramón. Chao, chao. Gracias, igualmente, chao. Gracias, hasta luego, saludos cordiales.